antes de nada agradecer a la organización la invitación. Nosotros no somos gestores de museos ni nada parecido. Y la verdad que yo tenía un poquillo de miedo del foro al que me iba a enfrentar hoy, ya que no es mi temática, pero esperemos aportar también nuestro granito de arena a este museo, ¿no? A esta iniciativa. Como muchas otras empresas extremeñas, nuestra empresa es una pyme y estoy convencido que tanto ellas como la nuestra no solamente estamos dispuestos a colaborar, sino que nos sentimos en la obligación de apoyar esta iniciativa que estamos seguros va a revertir en nuestra sociedad, ¿no? Para empezar, y no extenderme mucho porque creo que nos estamos llegando ya a la hora casi que de comer sin hacer la mesa de discusión, que para mí posiblemente sea lo más interesante. Simplemente deciros lo que somos una ingeniería de medio ambiente, tenemos 10 años de vida y somos un equipo multidisciplinar de 12 personas, entre los que estamos ingenieros industriales, químicos, biólogos, ambientólogos, también tenemos sociólogos, economistas y licenciados en Derecho, y ofrecemos servicios tanto de medio ambiente como de innovación. Tenemos un departamento especializado en la elaboración de proyectos innovadores. Hemos conseguido unos 40 millones de euros para nuestros colaboradores en estos 10 años, y aunque una gran parte de estos proyectos es cierto que se enfocan sobre todo en materia de medio ambiente, energía, cambio climático, economía circular, entre otras cosas, también tenemos una larga experiencia o colaboramos en proyectos relacionados con la cultura, la divulgación científica y líneas que son de interés para este foro en el que estamos hoy, ¿no? Como muestra de estos proyectos más relacionados con el mundo de la cultura, participamos en 3 proyectos Interreg, que son el SHARE, el INNOCAS y el CEN, con entidades de diferentes países de la Unión Europea, como Gran Bretaña, Italia, Rumanía, Eslovenia, Alemania, Lituania. Bueno, hay un gran número de socios. Y en todo ello tiene algo en común, ¿no? Cuando intentábamos identificar el factor de la sostenibilidad económica o del beneficio económico que tenían los museos o las entidades que se dedican al fomento del patrimonio o la divulgación. Entre ellas estaban la explotación de cafés, restaurantes y tiendas. Esto los ingleses lo tienen muy intrínseco. Aquí a veces se echa un poquito en falta esa visión comercial de nuestros museos. Programas de educación, formación, talleres y campamentos, que ya se ha hablado a lo largo de la mañana. Aquí no está el precio de la entrada, que hablaba esto esta mañana, porque ya se presupone que la mayoría de los museos cobran por entrar, y es lógico, porque de una forma también nos pasa a las empresas. Muchas veces, por lo menos en la nuestra, hacemos cosas gratuitas también, y te das cuenta de que el valor que te da el que está enfrente no es el mismo cuando cobras o cuando no cobras, aunque sea algo simbólico. Otro aspecto son alquiler de exposiciones, alquiler de instalaciones, el voluntariado. Esto otra vez los ingleses lo tienen muy en boga, y la cultura del voluntariado está muy intrínseca en la explotación de este tipo de entidades. Conseguir patrocinios, por supuesto, la membresía, donaciones y colaboraciones con la empresa privada. Esta ponencia se va a centrar principalmente en este camino, la colaboración con la empresa privada, ¿de acuerdo? ¿Por qué una empresa privada quiere colaborar con el museo? ¿Por qué una empresa como la mía, como en la que yo trabajo, quiere colaborar con el museo? Bueno, pues hay multitud de motivos. Aparte de los emocionales, hay otros que son un poquito más de interés propio, como pueden ser integrar valores a nuestras marcas, especialmente para hacerlas más atractivas a los clientes y diferenciarnos de la competencia. También para ofrecer una imagen de empresa comprometida con el entorno, crear una opinión favorable hacia la empresa en la sociedad, facilitar la introducción de nuevos productos, abrir nuevos mercados. Un museo de ciencia puede ser un vehículo perfecto para concienciar a la sociedad y para difundir un conocimiento de cara a la introducción de nuevos productos tecnológicos, por ejemplo, en el mercado. Buscar nuevas formas de publicidad que permitan llegar a nuevos públicos, conseguir que los empleados y otros colaboradores se sientan más identificados con la empresa. La empresa tiene que cuidar no solamente la imagen al cliente, sino también la imagen al empleado, sobre todo si el empleado es interesante para la empresa. Hay que mantenerlo, y este tipo de acciones también afianzan esa relación con el empleado. Mejorar las relaciones con las administraciones públicas y el posible beneficio fiscal. Yo no soy experto en temas fiscales. Mi directora controla más de este tema y va a ser ella la que diese la ponencia, pero no ha podido asistir porque está de viaje. No me voy a meter ahí, pero es interesante investigar este tema, porque de cara a llamar a las puertas de empresas para involucrarlas, el tema fiscal es importante. Las pequeñas y medianas empresas representan una parte importante, o cierta parte de los fondos que pueden llegar a las fundaciones y las ONG. El único inconveniente es que hay que llamar a muchas puertas pequeñitas para involucrarlas, con lo cual establecer canales de comunicación a través de asociaciones de empresas o clústeres o colegios profesionales, que había aquí esta mañana, puede ser un buen mecanismo para llegar a las empresas e involucrarlas directamente.
Nosotros como PYME, como hemos comentado antes, estamos realmente encantados de participar y apoyar esta iniciativa. Hay dos cosas que pensamos que hacen clave que una entidad alcance un beneficio o sostenibilidad económica: el marketing y la innovación. Yo no soy tampoco experto en marketing, no soy experto en casi nada, pero me atrevo a hablar casi que de todo. Es cierto que actualmente hay una fuerte tendencia por la sostenibilidad en la sociedad que nos toca vivir, por lo cual puede ser un momento adecuado para diferenciar nuestra entidad, ¿no?, desde el punto de vista de la sostenibilidad en el amplio sentido, social, como bien has comentado esta mañana, ambiental y económico, mediante la aplicación de diferentes prácticas. Prácticas respetuosas con el medio ambiente, eficiencia energética, gestión eficiente de nuestros residuos, uso de materiales adecuados, uso de cadenas cortas de suministro a nivel local, ofreciendo programas educativos que incluyan esta sensibilización enmarcado en la sostenibilidad en todos los sentidos, y en definitiva tratar de crear una marca en la cual nuestra entidad se envuelva y llevemos en boga los valores de sostenibilidad. Y el otro aspecto fundamental que decíamos era la innovación. La innovación nos puede abrir un sinfín de fuentes de financiación en colaboración con la empresa pública, con lo público, con lo privado o de manera individual. Aquí os voy a hablar muy brevemente de algunos programas que, si bien no son exclusivos para divulgación o comunicación o patrimonio, sí todos ellos tienen alguna línea o alguna convocatoria que puede ser de interés para estas entidades. Voy a ser muy breve. La verdad que hablar de los programas nos podría llevar muchísimo tiempo. Os voy a dar solamente unas pinceladas. El primero de ellos que quiero hablar es Horizonte 2020, que se ha nombrado incluso esta mañana. Es un programa para la investigación e innovación en la Unión Europea que cambiará a partir de 2021. Los programas europeos, los proyectos europeos funcionan por periodos de financiación que van cada 7 años. En 2020 acaba en el que estamos ahora inmersos y en 2021 empieza el siguiente, dura hasta 2027. La buena noticia en cuanto a Horizonte 2020 es que pasamos de 77.028 millones de euros para el pasado periodo de financiación a más de 97.000 millones de euros para estos 7 años en toda Europa. Previsiblemente, por supuesto, el nuevo programa, que ya no se llama Horizonte 2020, sino que se llama Horizonte Europa, seguirá teniendo líneas destinadas a la promoción de la innovación, de la ciencia y la cultura en el sector cultural y científico. Estos son muy brevemente los 3 pilares de Horizonte 2020: ciencia excelente, liderazgo industrial y retos sociales. Dentro de retos sociales todavía tenemos algunas convocatorias hasta el año que viene. En el reto 6, que es Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas, podemos encontrar algunas convocatorias que podrían ser interesantes para nuestras entidades, ¿de acuerdo? Este reto, entre otras temáticas clave, hay convocatorias destinadas al patrimonio cultural, la ciencia y educación, ciencia y comunicación, ciencia y sociedad. Se financian proyectos innovadores en cooperación con otras entidades. La cooperación que decía el anterior ponente es fundamental también para conseguir este tipo de proyectos, y las convocatorias van saliendo en la plataforma de este programa continuamente y hay que estar simplemente atentos y conocerlas muy bien. A modo genérico, hablando un poco del programa, necesitamos 3 entidades de 3 países miembros de la Unión Europea para participar. Es decir, tenemos que tener socios de otros países, como mínimo de otros 2 países de la Unión Europea. Nuestro proyecto debe tener un valor añadido europeo, por supuesto, y la convocatoria nos va a marcar muy bien el tipo de proyectos que se va a financiar. Tenemos que ajustarnos muy bien a esa convocatoria. Los proyectos suelen ir desde unos 500.000 euros hasta varios millones de euros, dependiendo del tipo de proyecto, y la duración entre 1 y 5 años. ¿Quién puede participar en este programa? Puede participar todo tipo de entidad, desde universidades, fundaciones, empresas, etcétera. Son programas muy competitivos, que hay que presentar proyectos muy competitivos y muy buenos, pero se consiguen. Nosotros tenemos varios como socios, no solamente prestamos proyectos a otras entidades, sino que nosotros también desarrollamos nuestros propios proyectos y se puede conseguir. Hay que planteárselo y hay que ir a por ello. La financiación es muy interesante, es harto interesante. Te financian hasta el 100% de los costes elegibles para entidades sin ánimo de lucro, y para las empresas, que se supone que tenemos algún ánimo de lucro en algún momento, que a veces yo me río del ánimo de lucro, pero puede ir desde el 70% hasta el 100%, dependiendo de la línea. Y lo más interesante también, aparte de la financiación, es que hay adelanto. Te adelantan hasta el 40% del presupuesto al inicio del proyecto, en mitad del proyecto te dan el otro 40% y al final un 20%. Y no es que financien al 100%, es que financian un poquito más, porque hay una partida de costes indirectos que se supone que son costes asociados al uso de la oficina, agua, electricidad, que no tienes ni siquiera que justificar. Otro programa
interesante, que si bien, bueno, el programa LIFE realmente es otro enfoque, va enfocado a medio ambiente y cambio climático. Y si bien a priori no parece que sea un programa así muy abierto a un museo como tal, yo entiendo que sí lo es. El programa LIFE se divide en dos subprogramas, medio ambiente y acción por el clima. A su vez medio ambiente y eficiencia de recursos, naturaleza y biodiversidad y gobernanza e información medioambiental, y luego tenemos acción con el clima. Bueno, no me voy a extender. No debemos descartar encontrar proyectos interesantes para una entidad como un museo de ciencia en las líneas de gobernanza, sobre todo de innovación, gobernanza y comunicación. No, gobernanza e información, perdón. ¿Por qué? ¿Qué buscan estas líneas? Pues promover la concienciación en materia de medio ambiente, el conocimiento sobre el desarrollo sostenible y los nuevos patrones de consumo responsable, favorecer la comunicación, gestión y difusión de información en el área de medio ambiente, facilitar uso compartido de conocimiento, fomento, desarrollo y difusión de mejores prácticas y, en definitiva, promover una mejor gobernanza y participación, campañas de participación pública, concienciación, difusión, cooperación. En cambio climático sería similar. Es cierto que la financiación en LIFE no es tan interesante porque financian hasta el 60% de los costes elegibles, a no ser que sea la línea de naturaleza y biodiversidad, que son el 75%, pero bueno, contamos con un 60% de costes elegibles. ¿Y qué suelen financiar estos proyectos? Tanto el Horizonte 2020 como el LIFE, cuando financian nuestros gastos de personal, tanto propio como contratados nuevos para el proyecto, gastos de viaje y gastos de estancia, asistencias externas, gastos de equipamiento, normalmente el coste de depreciación de equipos que necesitemos durante la ejecución de cualquier proyecto. Si se trata de prototipos, nos cubre el 100%, el 100% de los gastos son elegibles. Adquisición de terrenos en ocasiones muy justificadas, gastos fungibles, gastos de auditoría, comunicación, etcétera, y los gastos indirectos en este caso son hasta el 7% de los directos. Voy hablando muy deprisa porque me iba a extender un poquito más de los 15 minutos y como vamos un poquillo más de tiempo, además que es que yo hablo muy deprisa. Bueno, la siguiente sección de proyectos son los Interreg, que seguro que os suenan más a algunos de vosotros. Interreg, son 3 programas diferentes, dependiendo del ámbito territorial, es cooperación territorial. Tenemos el Interreg Europe, Interreg Sudé y el Interreg POCTEP. El Interreg Europe busca cooperación entre regiones para mejorar las políticas o instrumentos políticos. Esto es muy genérico, luego ahí caben muchísimas cosas ahí dentro. ¿Y cómo funcionan estos proyectos? Bueno, pues se basa en, nos juntamos entre entidades de diferentes territorios de Europa, identificamos necesidades que tenemos, colaboramos, hacemos talleres, debates, identificamos buenas prácticas para dar respuesta a estas necesidades, hacemos un plan de acción para implementar estas buenas prácticas en el territorio y después ejecutamos ese plan de acción. Esto es, digamos, el esqueleto de cualquier proyecto Interreg Europe. Es verdad que este programa también va a cambiar bastante, este va a ser uno de los que más cambien a partir de 2021. Quizás no vaya a ir tan enfocado en política, sino que va a ser algo más concreto, pero bueno, ya iremos viendo. ¿Quién puede participar aquí? A nivel territorial, toda Europa, Noruega y Suiza, por alguna razón también están ahí junto con los 28 o 27 más un, ya veremos, Estados miembros, a ver qué hacen la gente de Gran Bretaña. Y bueno, también podrían participar entidades de otros países no elegibles, siempre y cuando se financien su propio presupuesto. Son 4 líneas fundamentales: patrimonio y divulgación, quizá iría más en protección del patrimonio natural y cultural, eficiencia de los recursos, sí, yo creo que ahí iríamos más enfocados, pero en cualquier caso hay 4 líneas, hay que entender muy bien lo que financian y ir a por ellas, ¿vale? Los proyectos funcionan en 2 fases, una primera fase en la cual intercambias buenas prácticas, haces viajes, visitas estudios, generas tu plan de acción, y una segunda fase en la cual tienes que implementar ese plan de acción. Es decir, aquí no solamente vale con decir que voy a hacer algo, aquí, una vez que tengo lo que quiero hacer, tengo que implementarlo y tengo 2 años para hacerlo. Aquí pueden formar parte también, esto va más enfocado a autoridades públicas, instituciones públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro, lo cual también tenéis cabida. Cobertura geográfica, igualmente necesitamos 3 socios de 3 países diferentes del territorio elegible, aunque normalmente suele moverse entre 5 y 10 socios. La financiación aquí es del 85% para entidades públicas y del 75% para sin ánimo de lucro. Noruega y Suiza tienen su propia financiación diferente. Y bueno, pasamos directamente al programa SUDE rápidamente. Aquí SUDE lo que trata es de buscar soluciones a las debilidades comunes que tiene el territorio del sudoeste europeo, mediante la cooperación, identificación de buenas prácticas, transferencia o desarrollo de innovaciones. Aquí el territorio elegible es el sur de Francia, las 6 regiones del sur de Francia, todas las comunidades autónomas de España y Portugal, quitando Canarias,
y los territorios creo que sí, Madeira y Azores tampoco son elegibles. Y luego Gibraltar y el Principado de Andorra. La financiación hasta el 75%, excepto aquí sí puede participar la empresa privada, pero tenemos una serie de requisitos que cumplir un poco, pero bueno, vosotros no nos afecta directamente. Por tanto, 75% de la financiación. Necesitamos al menos 3 socios de los 3 territorios elegibles, de los 3 países, bueno, son más de 3 países realmente porque está Gibraltar. Necesitamos 3 socios de al menos 3 países participantes. Portugueses, normalmente somos portugueses, franceses y españoles, y aquí el tema está en que hay que presentar el proyecto en los 3 idiomas, que esto es, a veces puede ser una vez que ya tienes el proyecto y dices que bien, ya he acabado, ahora tengo que traducir, que me quedan 2 días, todo el proyecto al francés y al portugués. Pero ahí nuestros amigos portugueses siempre se ofrecen, por supuesto, además que se les da mejor los idiomas, porque prioridades, investigación e innovación, competitividad de la PYME, economía baja en carbono, lucha contra el cambio climático, medio ambiente, eficiencia de recursos. Aquí también el patrimonio de divulgación tiene cabida. Costes elegibles son similares, no me voy a extender. Y luego pasamos al Interreg Post-TEP, que nos suena todo un poquito más por estar aquí en la frontera con Portugal, en la cual participan provincias que tienen alguna influencia o son influenciadas de alguna forma por la frontera con Portugal. Y luego está Córdoba, que no está cerca, pero por alguna razón también se considera que está influenciada por el territorio. Los objetivos de POCTEP: investigación, desarrollo tecnológico e innovación, competitividad de la pequeña y mediana empresa, de nuevo, adaptación al cambio climático, medio ambiente y eficiencia de recursos, y aquí una vez más encontramos dentro de medio ambiente patrimonio cultural y natural y desarrollo local sostenible. Y también tenemos una línea para mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública. Pasa muchas veces que no identificamos así una línea muy interesante a lo mejor para el patrimonio, la divulgación, pero suele estar por ahí escondida a lo mejor en medio ambiente. Medio ambiente es una gran bolsa en la cual caen muchas cosas y hay que buscar un poquito más en profundidad. ¿Quién puede participar aquí en POCTEP? Puede participar también casi que cualquier tipo de entidad pública y privada, solamente alguna limitación para nosotros las empresas que no podemos ser beneficiario principal. Necesitamos como mínimo un socio portugués y un socio español para poder presentar un proyecto, y debe estar muy bien encuadrado en la convocatoria y en los ejes definidos. La cofinanciación es hasta el 75% para entidades sin ánimo de lucro y públicas, y suele ser del 50% para las empresas privadas, que puede llegar hasta el 75% dependiendo de una normativa de minimis. Los gastos elegibles son similares a los que hemos visto: personal, oficina administrativa, viaje, alojamiento, servicios externos, etc. Si bien se recomienda que los servicios externos, la subcontratación, no supere el 35% normalmente, más o menos, de los costes del proyecto. Y luego pasamos a otros programas quizá incluso menos conocidos, pero que también pueden ser interesantes. La Agencia Ejecutiva para la Educación y la Cultura y los Audiovisuales en Europa tiene tres programas: Europa para los Ciudadanos, Erasmus+, Erasmus quizás sí os suene más, y Europa Creativa. Europa para los Ciudadanos es un programa más pequeñito, menos conocido, que tiene 4 objetivos principales: contribuir al entendimiento de la Unión Europea por parte de los ciudadanos, mejorar las condiciones de la participación democrática a nivel europeo de todos los ciudadanos, de todas las entidades de la sociedad, promover oportunidades para la involucración social y concienciar sobre la historia común. Los principales proyectos que se dan aquí, suelen ser hermanamiento de ciudades. Aquí entidades de diferentes ciudades, de ciudades hermanadas, que tienen problemáticas comunes, se sientan a debatir, intentan encontrar buenas prácticas o soluciones comunes que implementan en el territorio, y se basan básicamente en la organización de jornadas y identificación de buenas prácticas. Suelen tener una duración máxima de 21 días y la financiación máxima son 25.000 euros. Luego tenemos redes de ciudades en las cuales la filosofía es la misma, pero que aglutina un mayor territorio. Aquí son más las ciudades que se pueden, o los pueblos, o las entidades de diferentes territorios que pueden adherirse, y la subvención va entre 10.000 o 150.000 euros dependiendo del número de participantes, los viajes que se hagan, etc. Aquí también va todo financiado al 100% y la justificación es muy sencilla. Es simplemente justificar que tú has estado donde has dicho que has estado, que has organizado la jornada y que has hecho el intercambio. Y luego proyectos de la sociedad civil, que promueve la participación pública también en diferentes sectores de la sociedad. Como máximo aquí son 150.000 euros por proyecto. Es un programa bastante abierto, de proyectos pequeñitos si los comparamos con los proyectos de los otros programas, pero son buenos para empezar la dinámica de cooperación en proyectos europeos y ver cómo funciona, ¿no? ¿Quién puede participar? Pues
en este caso las entidades públicas y las sin ánimo de lucro. ¿De acuerdo? Y pasamos al programa Erasmus. Erasmus a veces nos suena como un programa para financiar estudiantes que van a pasarlo bien y a estudiar un poco a otros países, pero la buena noticia es que también financia para que los adultos vayamos a pasárnoslo bien de vez en cuando, lo cual nunca viene mal, no es cierto. Erasmus es un programa que ofrece un montón de posibilidades de proyectos. Realmente se centra no solamente en formación, que es lo más conocido, también en juventud y en deporte. En España este programa está descentralizado normalmente en las agencias nacionales. En España de educación y formación se encarga el SEPIE, de juventud e INJUVE, y la parte de deporte sí es cierto que sí está centralizada en la agencia europea. Voy a hablar muy brevemente de Erasmus, solamente de la acción clave 1 y la acción clave 2. La acción clave 1 vale no solamente para estudiantes, sino vale para intercambio de personal o periodos de visita a otras entidades en otros países, para ver buenas prácticas, aprender maneras de trabajar o gestionar en otros territorios y ver cómo funcionan, ¿no? Y la acción clave 2, que son más proyectos en cooperación, aquí sí necesitamos otras entidades de otros países, son proyectos de intercambio de buenas prácticas relacionados de alguna forma con la formación y la educación, con respecto a una temática en concreta que nosotros querramos explotar, y proyectos de transferencia e innovación. También necesitamos 3 socios en los que son de cooperación, necesitamos 3 socios de 3 países diferentes, como he comentado, y la financiación también te cubre por lo general todos los gastos. Si se trata de movilidad, pues te pagan todos los gastos de la movilidad, incluso parte de formación que puedas tener en el país de destino, y si se trata de proyectos, pues viaje y subsistencia, personal, eventos y jornadas, costes indirectos y subcontratación. Y luego llegamos al programa Europa Creativa. El programa Europa Creativa es la fuente europea de financiación para cultura en Europa para el periodo 14-20. También cambiará un poquito a partir de 2021. Tiene 2 subprogramas: medias para temas audiovisuales, cultura para el sector cultural. El programa Cultura financia proyectos de cooperación transfronteriza entre diferentes organizaciones, redes europeas, plataformas de cooperación y también traducción y promoción de obras literarias de obras en general. También es un poquito más amplio de lo que aquí parece. Los proyectos de cooperación pueden ser de menor o mayor escala. Si son de menor escala, tenemos hasta 200.000 euros de subvención con un 60% máximo de cofinanciación por parte de la Unión Europea, y necesitamos al menos 3 entidades que participen. La verdad que la cultura no es de lo que mejor se financia tampoco en Europa. Estamos viendo aquí que son 50 y 60%, cuando hemos llegado a ver que innovación pura y dura son 100%, 75%. Pero aún así son muy interesantes. La justificación es muy sencilla. Los que son a mayor escala podemos optar hasta 2 millones de euros, pero es cierto que la financiación es del 50%. Y luego la duración máxima en ambos casos es de 48 meses. Las redes europeas son interesantes. Necesitamos, eso sí, 15 organizaciones al menos para montar una red europea en nuestro ámbito, y se apoyan acciones de formación y capacitación o acciones para cooperación internacional, organización de conferencias, talleres, desarrollo de herramientas para reforzar capacidades, una multitud de actividades. No me estoy parando porque cada uno, luego dentro de esto hay miles de posibilidades y podemos extendernos muchísimo, pero simplemente para que conozcáis así, quien no lo sepa, los principales programas relacionados con la divulgación científica. Y la cultura, plataformas europeas, aquí necesitamos mínimo 10 organizaciones miembros de 10 países participantes. Y en resumen, y para finalizar, y creo que me he adherido al tiempo que tenía más o menos, se trata de explorar los factores de sostenibilidad económica, explotando también las posibilidades que el marketing y la innovación nos ofrecen. Innovación tanto propia, tenemos que pensar qué es lo que queremos hacer, qué no podemos ofrecer, pero también innovación en cooperación con otras entidades, tanto públicas como privadas. Y he ido muy deprisa, perdonar, o si hay alguna pregunta ahora ya en la mesa podemos ir un poquito más en profundidad. Eso es todo, amigos.